7 millones de personas cruzan cada año la Plaza del Trocadero para tocar esas frías estructuras de acero. 10.000 toneladas de metal que atraviesan el cielo de París se han convertido desde hace mucho tiempo en el símbolo mundial de la romántica elegancia. Turistas de todo el mundo se detienen al pie de la estructura, levantando la mirada, mientras la delicada cima se disuelve en la densa neblina vespertina. Miles de luces doradas se encienden, los obturadores de las cámaras hacen clic y se escuchan declaraciones de amor. Pero, exactamente hace 135 años, ese mismo perfil desataba en los habitantes de la capital francesa ataques de furia incontrolable y náuseas físicas. Una quimera metálica, una fea chimenea industrial, un monstruoso esqueleto negro, incrustado brutalmente en el corazón del clásico esplendor de piedra, con sus elegantes bulevares al estilo haussmanniano y sus luminosos palacios. La élite parisina hervía de indignación, recogiendo firmas en peticiones airadas y exigiendo demoler de inmediato esa aberración industrial hasta sus cimientos, antes de que desfigurara definitivamente el rostro histórico de la gran ciudad. El monumento más reconocido en la historia de la humanidad fue concebido originalmente como una estructura temporal, casi de feria, que, según las estrictas condiciones de un contrato estatal, debía ser desmontada sin piedad y vendida como chatarra exactamente después de 20 años. Hoy, paso a paso, reconstruiremos la historia de esta asombrosa estafa de ingeniería. Analizaremos cómo los verdaderos autores de los planos fueron borrados de la historia por una miseria, y veremos cómo una cínica manipulación en un concurso gubernamental salvó al gigante de hierro de un colapso seguro en la etapa de los papeles. Esta increíble cadena de acontecimientos llevó a un hombre calculador a arriesgar toda su enorme fortuna, su reputación y su libertad por un sueño loco que, según todas las leyes del sentido común, nunca debió llegar a la realidad. Primavera de 1884. En el silencio de un amplio taller de diseño, sobre una mesa de roble, descansan los planos de un gigantesco pilar reticulado. Más que un monumento de arquitectura elegante, parece una enorme estructura para una línea eléctrica o una torre petrolera. Los responsables de este audaz boceto son Maurice Koechlin y Émile Nouguier, dos modestos ingenieros de planta que acaban de plasmar en papel milimetrado un objeto que desafía todas las leyes de la física y la construcción de su tiempo. Diseñaron una torre exactamente de 1000 pies, o 300 metros de altura. Para finales del siglo XIX, esa cifra sonaba a una locura absoluta. La estructura más alta de esa época, el monumento a Washington en Estados Unidos, apenas alcanzaba los 169 metros. La Gran Catedral de Notre Dame de París, construida por generaciones de maestros y considerada la cima de la capacidad humana, se eleva apenas a 69 metros. Koechlin y Nouguier proponen levantar un monstruo de acero que casi duplicará en altura al mayor obelisco estadounidense y superará en más de 4 veces las torres de Notre Dame, aplastando visualmente, con su escala descomunal, todos los puntos de referencia habituales de París. Es un funcionalismo industrial puro y sin concesiones. 4 patas metálicas desnudas convergiendo en un solo punto, muy arriba, entre las nubes de tormenta. Nada de estética refinada, solo la dura matemática de la resistencia de materiales y el hierro frío, capaz de soportar vientos huracanados a una altura inimaginable. Gustave Eiffel observa este plano con el escepticismo de un ingeniero de puentes sumamente exitoso. Un armazón industrial desnudo resulta imposible de vender a un público exigente y a funcionarios gubernamentales conservadores. El proyecto necesita un envoltorio atractivo y accesible para el ciudadano común. Ahí entra en escena el arquitecto principal de la empresa, Stéphane Sauvestre. Él es quien toma ese esqueleto matemático y le añade la carne arquitectónica, arcos decorativos masivos en la base que visualmente anclan la estructura y unen sus pesadas columnas.
salones amplios para recepciones en los primeros niveles, galerías acristaladas y una elegante cúpula en la cima. La torre industrial se transforma ante los ojos en un lujoso pabellón de exhibición, adquiriendo el estatus de una obra de arte monumental. En ese momento, Eiffel comprende el verdadero potencial del diseño. Frente a él, no hay solo una torre extraordinaria, sino un boleto garantizado hacia la inmortalidad histórica. Se concreta una de las negociaciones más brillantes y, a la vez, despiadadas en la historia de la ingeniería mundial. Eiffel compra los derechos a sus ingenieros por solo un 1% del costo total de la obra. Koechlin y Nouguier entregan un proyecto histórico por una suma que parece una limosna frente a los multimillonarios presupuestos que están por llegar. Un 1% por una idea que se convertirá en el símbolo principal de todo un país. Los nombres de los verdaderos creadores se borran para siempre de la portada, dejando en los libros de historia solo el apellido del genio y comerciante profundamente cínico. El tiempo avanza implacable hacia 1889. Se acerca la Gran Exposición Universal, celebrada en honor al centenario de la Gran Revolución Francesa. El país debe impresionar al mundo, mostrar un dominio industrial absoluto y superar tecnológicamente a sus competidores. El proyecto de la Torre de 1000 pies es perfecto para demostrar ese poder, pero en su camino se levanta un muro infranqueable de esnobismo académico. En esos años, el metal se considera un material sucio y plebeyo, apto solo para construir fábricas polvorientas, puentes utilitarios y bulliciosas estaciones ferroviarias. La verdadera arquitectura elevada debe hablar únicamente el lenguaje noble de la piedra. Entonces surge un rival temible. El respetado arquitecto Jules Bourdes propone erigir una gigantesca columna solar de granito, totalmente acorde con los gustos conservadores de la élite parisina y las comisiones gubernamentales. El Estado convoca oficialmente un concurso abierto para crear el monumento principal de la exposición, y las probabilidades de la monstruosa estructura de hierro de Eiffel caen de inmediato a cero absoluto. Pero, ¿cómo ganar la batalla arquitectónica de la década cuando las reglas del juego están escritas desde el principio en tu contra? La París de finales del siglo XIX literalmente se asfixia entre la tensión, el polvo de construcción y un orgullo herido. La próxima Exposición Universal, de 1889, no es para el gobierno una simple celebración del progreso. Es un acto desesperado de revancha geopolítica. Tras la humillante derrota en la guerra contra Prusia y la pérdida de territorios, la República necesita urgentemente demostrar al mundo su superioridad intelectual. Las calles de la capital se han convertido en un único y rugiente mecanismo de preparación. En el aire se mezclan los olores a tierra fresca, carbón, sudor de caballo y aceite de máquina. En los pasillos del poder crece una obsesión por la idea de un monumento colosal. Los funcionarios buscan algo grandioso, capaz de eclipsar todas las maravillas del mundo anteriores. La sociedad aguarda en silencio el triunfo, para el cual la nación está dispuesta a hacer cualquier sacrificio. Se ha lanzado una búsqueda masiva de conceptos, y los círculos académicos esperan ver una nueva obra maestra clásica, digna de los palacios más grandes del pasado. Pero en los altos despachos y salones rige una regla no escrita, inquebrantable, que ningún creador con dignidad se atreve a romper. El verdadero arte debe expresarse en el lenguaje de la piedra noble. Mármol blanco inmaculado, granito macizo, piedra caliza tallada. Esos son los únicos materiales aceptables para representar la grandeza nacional. En los años 80, el hierro se percibe como un residuo sucio y plebeyo. Es el idioma de la fuerza bruta en los depósitos de locomotoras, las chimeneas fabriles y los talleres oscuros. Proponer metal desnudo para el símbolo principal del país es como servir sopa en un banquete real. La élite parisina, criada en la delicadeza del Louvre y la ópera, frunce el ceño con desdén al escuchar sobre vigas de acero. Los conservadores
están convencidos de que el estilo industrial destruirá para siempre la estética refinada de la capital. El boceto industrial de Gustave no les parece un error, sino una insolente bofetada a la cultura francesa. Este snobismo académico encuentra rápidamente a su favorito indiscutible. Jules Bourdet, el influyente arquitecto del Palacio de Trocadero, propone una idea que enciende el fervor entre el público conservador. Su obra lleva el orgulloso nombre de columna solar. Se trata de un colosal monolito de granito, coronado en la cima por un potente faro eléctrico. Según su diseño, este rayo debe atravesar la oscuridad nocturna e iluminar los bulevares, simbolizando el brillo de la razón francesa. Pero Bourdet también piensa en términos funcionales. En el interior de esta montaña de piedra se proyectan amplias salas hospitalarias. Los pacientes deben ascender a gran altura para curar sus pulmones con aire puro, lejos del smog de la ciudad. Este proyecto encaja a la perfección con los gustos sociales. Es monumental, está hecho con materiales tradicionales y aporta un beneficio social. La imponente torre de Bourdet se presenta como un líder invencible, sin dejar ninguna oportunidad de triunfo a la estructura metálica del ingeniero especializado en puentes. Sin embargo, una victoria honesta en los pasillos de la gran política siempre es una ilusión. Entra en escena el ministro de Comercio, Édouard Lacroix, un funcionario con mano de hierro y talento para las intrigas. El Estado anuncia con gran pompa las condiciones de una competencia abierta para el mejor proyecto de la exposición. Pero los plazos para entregar las propuestas parecen una burla. Los participantes tienen solo 17 días para diseñar planos de una estructura sin precedentes en escala. Cientos de arquitectos pasan noches en vela frente a sus mesas de dibujo, intentando lograr lo imposible, sin sospechar que el juego ya terminó. El secreto principal está en el texto de las especificaciones técnicas. La orden del ministro exige estrictamente una construcción con base cuadrada de 125 metros. Debe apoyarse en 4 pilotes reticulados, ubicarse en el campo de Marte y alcanzar una altura exacta de 300 metros. Lacroix no solo fijó los parámetros, copió los planos de Gustave, transcribió sus características en el documento oficial y lo selló. El país observa el espectáculo llamado competencia libre, aunque el nombre del ganador fue escrito en los protocolos mucho antes de los anuncios en los periódicos. Esta maniobra burocrática destruye al instante el sueño de granito de Bourdet y abre camino al gigante de acero. El contrato está firmado, el champán se ha brindado y el triunfo político parece indiscutible. Sin embargo, las reglas manipuladas esconden una trampa financiera mortal, que se cierra justo después de anunciar los resultados. El gobierno, asegurando la victoria a su favorito, no planea financiar sus ambiciones con el erario público. La subvención asignada cubre apenas 1/4 parte del presupuesto real, y las condiciones de pago están redactadas con un cálculo diabólico. Los desembolsos se harán únicamente tras la culminación de las etapas más complejas de la construcción. Cualquier retraso, error en los cálculos o huelga implica la bancarrota inmediata y la caída del imperio de Gustavo. Está obligado a financiar la construcción del símbolo nacional con su propio dinero, arriesgando todo su capital acumulado. Y justo en ese momento crítico, cuando millones de francos de sus ahorros personales están en juego, entra en escena una aristocracia furiosa. La influyente condesa de Pur, cuyas ventanas dan hacia el futuro sitio de construcción, presenta una demanda implacable. Exige detener las obras que amenazan con arruinar su vista y perturbar la tranquilidad del vecindario. ¿Qué hacer cuando la justicia amenaza con paralizar la obra de toda tu vida? La firma del ministro en el pergamino gubernamental parece una sentencia de muerte para cualquier empresa constructora. El contrato para levantar este colosal gigante está aprobado, pero su parte financiera recuerda a una tortura medieval extremadamente elaborada.
la burocracia de la Tercera República funciona con un pragmatismo implacable, protegiendo las arcas del Estado de cualquier sacudida. El gobierno asigna apenas 1.500.000 francos, una gota en el océano para una obra de escala sin precedentes, cuyo presupuesto real supera los 6,5 millones. El resto de esta enorme suma debe ser conseguido por el ingeniero, sacando hasta el último centavo de sus propios bolsillos. Además, el subsidio estatal no se entrega como un adelanto para la compra de acero, ni para contratar a miles de trabajadores calificados. El dinero se divide en tramos estrictos e inflexibles, que solo se depositan en las cuentas de la empresa tras completar con éxito etapas específicas y extremadamente complejas del montaje en altura. Los funcionarios transfieren con sutileza todos los riesgos al contratista privado. El mínimo retraso en la entrega de vigas de acero, una huelga imprevista de los operarios o un error técnico a gran altura priva automáticamente a los constructores de su siguiente pago. Es una soga financiera que se ajusta al cuello de la empresa antes de que la primera pala toque la tierra húmeda. El sistema está diseñado para que, ante cualquier complicación inesperada, el Estado salga ileso, dejando al creador lidiar con las ruinas de sus propias ambiciones. Condiciones tan extremas habrían hecho retroceder a cualquier empresario sensato de aquella época. Levantar una estructura el doble de alta que la Gran Pirámide de Keops en menos de 2 años era una tarea casi de ciencia ficción. Financiar este audaz experimento con sus propios ahorros resultaba un acto de pura locura. El creador de los viaductos reticulados comprendía mejor que nadie la magnitud de la amenaza, porque estaba acostumbrado a manejar fórmulas exactas de resistencia de materiales. Tuvo que hipotecar sus bienes personales, vaciar las cuentas bancarias familiares y solicitar créditos enormes con intereses astronómicos. En juego estaba su impecable reputación, forjada durante décadas de trabajo duro y agotador, construyendo puentes y estaciones por toda Europa. En caso de fracaso, colapso de las estructuras o simplemente falta de capital de trabajo, no solo perderá un contrato rentable, lo que lo espera es una bancarrota devastadora, la venta pública de sus fábricas al mejor postor y una vergonzosa cárcel por deudas. Cada perno de acero clavado en la sólida base, cada viga transportada con tracción animal pesada, se paga con los francos ganados con esfuerzo por un hombre que confió más en la lógica matemática que en el frío sentido común de los financieros parisinos. Esta obra monumental se transforma en una ruleta con apuestas máximas, donde está en juego toda la vida de un industrial exitoso, su reputación honesta y el porvenir de su familia. El campo de Marte, en este momento, es un espectáculo desolador y poco atractivo. Un enorme terreno baldío y sucio, marcado por profundas charcas y zanjas, se extiende en medio de elegantes barrios urbanos impregnados del olor a humedad y hojas en descomposición. Justo aquí, en el límite de la exclusiva zona residencial, se libra una batalla invisible que podría destruir un sueño audaz incluso antes de que se excaven las primeras zanjas. La influyente aristocracia asesta un golpe astuto en el punto más vulnerable, utilizando el sistema judicial como un ariete. La propietaria de la lujosa mansión vecina, la condesa de Pur, presenta a las autoridades una demanda legal contundente, exigiendo la suspensión inmediata de cualquier trabajo de excavación. Una aristócrata declara sin lugar a dudas que la construcción de una monstruosa estructura metálica arruinará para siempre la vista desde sus altos y luminosos ventanales. Además, violará de manera grosera el carácter privado del parque verde contiguo. Esto no es simplemente un capricho de una vecina rica y aburrida. Detrás de esta influyente condesa están los mejores abogados de la ciudad y el silencioso, pero poderoso respaldo de toda la nobleza conservadora. Una orden judicial de suspensión significaría la paralización indefinida de la obra. El tiempo es el único recurso valioso que el contratista no puede permitirse perder. Un retraso, aunque sea de un mes breve en el calendario aprobado,
llevará inevitablemente a la pérdida de los fondos gubernamentales y a un colapso financiero instantáneo. La maquinaria legal empieza a desmenuzar meticulosamente las perspectivas de la próxima celebración del progreso. Los abogados de la condesa preparan con fría precisión los documentos para imponer un embargo oficial sobre la maquinaria de construcción. Ante esta amenaza letal, el empresario ejecuta una jugada que deja en absoluto shock tanto a sus arrogantes adversarios como a sus propios aliados fieles. En lugar de prolongar agotadoras apelaciones y humillantes intentos de negociación a puerta cerrada en lujosos salones, redacta una escritura notarial sin precedentes. El documento, avalado por los mejores juristas, establece algo increíble. El creador de la imponente torre garantiza personalmente el pago de todas las posibles pérdidas, compensaciones astronómicas y multas de su propio bolsillo en caso de perder el juicio en el tribunal. Él se entrega voluntariamente al rigor de la justicia, asumiendo plena responsabilidad económica por cualquier consecuencia, incluso las más catastróficas, que pueda surgir de la construcción de un monumento sin precedentes. Es un acto de fe fanática, casi religiosa, en la absoluta precisión de sus cálculos ingenieriles. El tribunal, al recibir una garantía financiera tan sólida de un empresario sumamente respetado, rechaza de inmediato la solicitud de detener la obra de forma urgente. El proceso legal puede prolongarse por años, acumulando montones de documentos, pero las excavadoras y cientos de obreros tienen el derecho legítimo de seguir trabajando con intensidad, penetrando la tierra parisina. La amenaza de la ruina retrocede ante la voluntad férrea, pero solo por un breve instante. Al repeler temporalmente un sofisticado ataque legal con su propio capital, el maestro obtiene un respiro que resulta aterradoramente efímero. Las barreras legales artificiales pueden superarse con abogados expertos y un bolsillo bien lleno. Sin embargo, bajo una fina capa de barro primaveral, se esconde un enemigo ancestral con el que es imposible negociar dentro de un caluroso tribunal. Los trabajadores, esforzándose por excavar en la densa tierra para verter enormes bases de concreto, se topan de repente con un obstáculo físico insuperable. La cercanía al cauce del río Sena convirtió las capas inferiores del suelo en un lodazal líquido, inestable y pegajoso. La tierra literalmente se desmorona bajo sus pies, amenazando con engullir para siempre no solo la pesada maquinaria, sino la propia idea del triunfo en altura. Los cimientos del futuro gigante deben soportar cargas de miles de toneladas de metal, pero tienen que descansar sobre una traicionera esponja empapada en agua helada. ¿Cómo construir una torre de 300 metros en un pantano sin que se hunda? La ribera del Sena oculta una amenaza casi insuperable para cualquier obra pesada. Bajo una capa aparente de tierra firme en el campo de Marte, se oculta una trampa movediza capaz de absorber el concreto sin dejar rastro. Dos plataformas de lanzamiento del futuro gigante están peligrosamente cerca del río, donde el suelo se convierte en un lodazal que cede ante cualquier presión. Los ingenieros deben apoyar miles de toneladas de acero sobre roca sólida, pero un espeso estrato de barro bloquea el camino. Las excavaciones comunes fracasan de inmediato. Las paredes de las zanjas se derrumban. El agua helada inunda los huecos y convierte el área en un pantano. La maquinaria se atasca. El personal se hunde en el lodo congelado y los cronogramas se ven afectados. Y todo porque la estructura requiere una base monolítica, donde un asentamiento, aunque sea del grosor de una hoja de papel, causaría un desastre. La naturaleza lanza un desafío. Hay que trabajar profundamente bajo el agua, sin sumergirse en ella. Resolver este rompecabezas roza la locura técnica. Para construir los cimientos por debajo del nivel del río, se utilizan cajones herméticos con aire comprimido. El principio es sencillo. Como un vaso invertido en una bañera llena de agua, una burbuja de aire desplaza el líquido, dejando el espacio seco. Estas gigantescas cajas sin fondo se sumergen en el terreno viscoso, mientras compresores de vapor
introducen oxígeno a una presión enorme. Los trabajadores, a 12 metros de profundidad, quedan atrapados en una trampa de acero, donde las condiciones parecen infernales. La temperatura es extenuante, el aire denso, y los tímpanos laten por la presión. Cada golpe de pico resuena con un sonido apagado en ese espacio reducido. Laboran en turnos breves y agotadores. Respirar es difícil, el sudor les cae en los ojos, y el nitrógeno se acumula en la sangre, amenazando con una enfermedad mortal si suben demasiado rápido. Arriesgan sus vidas cada segundo, conscientes de la fragilidad de esta armadura. Cualquier falla en las bombas o una grieta en el revestimiento causaría una caída instantánea de presión, y el caudal del río irrumpiría adentro, sin dejar ninguna posibilidad de escape. Tras dominar el mundo subterráneo, los constructores enfrentan un desafío igual de intimidante: equilibrar masas en el aire. Enormes soportes inclinados, que pesan decenas de toneladas, se deslizan hacia arriba en ángulos poco naturales. Su destino es encontrarse en un único punto a casi 57 metros de altura, expuestos a los vientos parisinos. Un error de apenas una fracción de milímetro al inicio significaría que las estructuras no encajarían, condenando el proyecto a convertirse en un montón de escombros. Para nivelarlos, se usan gatos hidráulicos y cajas con arena, una combinación de fuerza bruta y física precisa. Los pistones en la base de cada apoyo levantan ese peso monstruoso como si fuera una pluma. Pero la verdadera delicadeza está en los cilindros de acero llenos de arena cuarzosa seca. Al liberar un fino chorro de granos, los capataces bajan las estructuras con una suavidad microscópica. Es como afinar un instrumento complejo, donde en lugar de cuerdas hay vigas de acero, y en vez de diapasón, la gravedad, el chirrido del metal, las órdenes de los ingenieros y el movimiento casi invisible de las piezas culminan en un resultado sorprendente. Llega el triunfo de la precisión. Las 4 bases encajan a la perfección, unidas de forma sólida en un único monolito. Este ballet de ingeniería es posible gracias a un sistema de producción industrial sin precedentes, ubicado a varios kilómetros del sitio. En los talleres de Levallois-Perret, 18.000 piezas son diseñadas y perforadas con una precisión matemática impecable. En el campo de Marte, solo queda ensamblarlas, como si fueran partes de un enorme rompecabezas. 2,5 millones de remaches se calientan hasta el rojo intenso en hornos de carbón. Se trasladan con tenazas a grandes alturas y se clavan con mazos. El olor a carbón quemado y metal impregna la ropa de los trabajadores, que actúan como equilibristas en vigas sin ningún tipo de protección. Al enfriarse, el hierro se contrae, apretando las piezas con una fuerza sobrehumana y formando nudos indisolubles. La silueta que emerge difiere radicalmente de la imagen habitual de la delicada dama de bronce. En 1889, la torre era completamente roja, un tono intenso de cinabrio veneciano. Su esqueleto rojo brillante contrasta con el cielo suave y las fachadas claras de las mansiones. Este pigmento no fue elegido para llamar la atención, sino por una necesidad estricta. Una gruesa capa de minio de plomo protege el hierro de la corrosión por humedad. El monumento parece una hoja gigantesca y candente, incrustada en la carne de la ciudad, desafiando el arte clásico del siglo XIX. La genialidad ingenieril domina con éxito las aguas, desafía la gravedad y levanta la estructura sin errores fatales. Pero cada nuevo nivel de acero rojo que se eleva hacia las nubes despierta ataques cada vez más intensos de odio social. Escritores y arquitectos reconocidos se unen para derribar a esta bestia industrial antes de que destruya el paisaje de la capital. La rebelión cultural gana fuerza, pero el desastre más grave ocurre lejos de los titulares, en los libros contables cerrados. El presupuesto inicial se desmorona, arrasando con las reservas financieras. La implementación de ascensores innovadores
capaces de subir por trayectorias curvas dentro de los soportes, exige gastos colosales e imprevistos. El costo del proyecto se dispara de 4,5 millones a 7 millones de francos, convirtiendo la construcción en un agujero financiero. Las modestas subvenciones se agotan, los activos del creador quedan exhaustos y los acreedores exigen garantías de pago. Este triunfo técnico impecable corre el riesgo de convertirse en la quiebra más escandalosa del siglo, apenas a un paso de completarse. ¿De dónde sacar millones de francos cuando el presupuesto se descontrola? La edición fresca de la mañana del respetable diario Le Temps cae con un golpe sordo sobre las mesas de mármol de los cafés parisinos. Deja en el aire un olor intenso a tinta fresca y a un escándalo monumental que se avecina. Estamos a mediados de febrero del año 1887. Ese día, la élite intelectual de Francia pasa del murmullo apagado en las cocinas a una guerra abierta de información con el objetivo de aniquilar 47 de las mentes más influyentes de la nación, pintores reconocidos, arquitectos consagrados, directores de teatro y compositores, unen sus firmas bajo un manifiesto público implacable. Se presentan como un frente unido contra la sombra industrial que se acerca y que, según ellos, está lista para engullir su ciudad amada. Para estas personas, la estética clásica no es algo vacío ni superficial. Esta es la base fundamental de su existencia, un canon sagrado, perfeccionado durante siglos de noble arquitectura en mármol y piedra. Para ellos, la construcción de esta colosal estructura metálica no representa un avance ingenieril ni un audaz experimento científico. Más bien, la ven como una invasión bárbara de una fuerza física brutal en un mundo frágil de arte refinado. Con cada nuevo tramo de acero que avanza implacable hacia el gris cielo sobre el Sena, el pánico en los salones bohemios se transforma en una resistencia política organizada. Exigen detener de inmediato las obras, desmontar los niveles ya levantados y salvar la panorámica de la ciudad de un daño irreversible antes de que se cruce el punto de no retorno. Los golpes verbales caen con una precisión letal desde las páginas de la prensa diaria, convirtiendo la construcción técnica en el blanco principal de burlas venenosas y ataques abiertos. El destacado novelista Guy de Maupassant y el célebre dramaturgo Alejandro Dumas hijo se convierten en líderes informales de esta cruzada estética. Emplean todo su enorme talento literario para destruir metódicamente la reputación del creador que no les agrada. Utilizan las metáforas más denigrantes, que golpean sin piedad el orgullo de los ingenieros. El futuro símbolo del país es públicamente marcado como una gigantesca chimenea industrial, un candelabro negro y agujereado, y un espantoso esqueleto de hierro, completamente carente de cualquier vestigio de armonía. Para la sociedad refinada del siglo XIX, lo que ocurría era como si de repente hubieran instalado una ruidosa locomotora de carbón en medio de las elegantes salas del Louvre, expulsando un humo acre directamente sobre los cuadros del Renacimiento. Los caricaturistas competían en crueldad, retratando al creador del monumento como un despiadado y cínico empresario, que sacrificaba un patrimonio arquitectónico de siglos por su ego desmedido. Apodos airados se esparcían por toda Europa, formando a su alrededor un ambiente denso de desprecio absoluto y odio venenoso. Los artistas creían sinceramente que defendían con pasión el corazón de la civilización europea contra una era sombría que se avecinaba, llena de máquinas sin alma y paisajes fabriles horribles. Mientras los periódicos encienden la opinión pública y avivan a las masas, tras las puertas bien cerradas de la oficina de ingeniería, se despliega un desastre mucho más aterrador, invisible para los ojos ajenos. El público ve en el principal contratista a un villano triunfante, avanzando sin temor hacia su objetivo. Pero en realidad, él se parece más a un capitán de barco que se hunde, desesperadamente sacando agua helada del compartimento perforado. La verdadera amenaza
no son las peticiones histéricas de los escritores, sino las frías columnas de cifras en los voluminosos libros contables. El desarrollo de un sistema único de mecanismos de elevación se convierte en una verdadera maldición financiera. Los innovadores ascensores, capaces de transportar con seguridad pesadas cabinas dobles con decenas de pasajeros a lo largo de trayectorias curvas complejas dentro de soportes inclinados, exigían inversiones colosales e inesperadas en investigación. Los cálculos iniciales se desploman sin remedio. El presupuesto total se dispara rápidamente, de 4,5 millones a 7 millones de francos, superando el límite de rentabilidad. Los funcionarios gubernamentales, protegidos por estrictas cláusulas del contrato estatal, se niegan a asignar ni un centavo más del erario. La presión financiera se aprieta inexorablemente sobre la empresa, amenazando con detener la monumental obra a medio camino y convertir su estructura inacabada y oxidada en un símbolo del mayor fracaso económico de la época. En medio de la desesperación, intentando cubrir ese enorme hueco presupuestario, Gustave Eiffel comienza a buscar frenéticamente cualquier megaproyecto externo que pueda generar ingresos rápidos y significativos. Un rescate inesperado llega desde el otro lado del mundo, de las sofocantes selvas de Centroamérica, empapadas de fiebre amarilla y malaria. El intento francés de abrir el canal de Panamá a través de rocas basálticas impenetrables y pantanos tropicales en descomposición termina en un fracaso aplastante. Deslizamientos de tierra frecuentes y devastadores borran años de trabajo agotador, obligando a los líderes a cambiar de manera urgente el diseño original del canal a nivel del mar. Necesitan con urgencia compuertas de acero ciclópeas y extremadamente resistentes, capaces de trasladar enormes transatlánticos sobre la cordillera. En el mundo, solo hay una persona que cuenta con la autoridad y la capacidad industrial para llevar a cabo semejante tarea insensata. El ingeniero acepta diseñar esas puertas de acero, pero impone condiciones extraordinariamente estrictas, exigiendo el pago inmediato de un adelanto gigantesco. La suma del acuerdo asombra: 70 millones de francos. Es 10 veces superior al costo total de su polémica obra en París. Este contrato internacional se convierte en un salvavidas. Al recibir ese capital astronómico de la empresa panameña en crisis, el creador desvía en secreto una gran parte de los fondos para mantener encendido el intenso fuego en sus propias forjas. Surge así una paradoja histórica increíble. El futuro símbolo inmortal de la elegancia francesa se construye, en realidad, con el dinero sucio de una aventura utópica en pantanos tropicales, destinada desde el inicio a un fracaso rápido y humillante. La brecha financiera se ha superado con éxito. Las pesadas vigas continúan su implacable ascenso hacia las nubes, pero a medida que ganan altura, emerge una fuerza completamente distinta e impredecible. La estructura supera la marca psicológica de los 200 metros, dejando muy abajo las agujas de las catedrales más altas y antiguas. El aire se vuelve notablemente más delgado. Un viento helado cala hasta los huesos, haciendo que el metal resuene de forma amenazante. La presión psicológica, causada por la conciencia del peligro mortal constante, alcanza su punto máximo. Las personas que caminan cada día sobre estrechas vigas de acero, suspendidas sobre un abismo que parece no tener fin, de repente comprenden el verdadero poder que tienen sobre la situación. Saben perfectamente que el plazo para entregar la obra antes de la inauguración de la Exposición Universal está apremiando. Sin sus manos callosas, este ambicioso proyecto estatal se derrumbaría en un instante. A una altura vertiginosa, lejos de los cómodos despachos ministeriales y de las bulliciosas redacciones periodísticas, entre herridos remachadores y montadores en las alturas, comienza a gestarse rápidamente una rebelión obrera severa. Los críticos externos fueron derrotados. La amenaza de una ruina total se disipó. Pero ahora el peligro fatal proviene de quienes con su sudor y sangre
sostienen cada pieza de este gigantesco rompecabezas, que podría destruir la vida de un ingeniero en el momento de su mayor triunfo. El viento de septiembre, a una altura de 200 metros, deja de ser un fenómeno meteorológico común y se convierte en una amenaza física palpable. Aúlla con fuerza entre las vigas de acero de la estructura inconclusa, mueve las plataformas de madera suspendidas y cala hasta los huesos, atravesando la ropa gruesa de los trabajadores. Abajo se extiende una ciudad lejana, casi como un pequeño juguete, donde los carruajes tirados por caballos parecen insectos que se arrastran lentamente, y el ancho río apenas es una delgada cinta gris. Aquí, en este reino de vibraciones constantes de metal helado y corrientes de aire penetrantes, los nervios de los constructores llegan a su límite. Los equipos de experimentados remachadores bajan al unísono sus pesados martillos y se niegan rotundamente a dar el siguiente paso hacia el vacío que se abre ante ellos. Esto no es una protesta política clásica ni una huelga sindical. Es un instinto primitivo de supervivencia, combinado con un cálculo frío y preciso. La gente exige la duplicación inmediata del pago por hora, por cada instante de trabajo mortal en las alturas, conscientes de su poder absoluto sobre la situación. El tiempo apremia. La gran inauguración de la exposición mundial se acerca sin pausa, y sin esos cientos de valientes dispuestos a caminar con firmeza sobre el abismo, sosteniendo al rojo vivo remaches con pinzas, todo el ambicioso proyecto estatal se derrumbaría en un solo día. La obra se detiene, sumida en un silencio paralizante que le cuesta al creador del monumento miles de francos perdidos cada día. Gustave Eiffel enfrenta este desafío con la fría calma de un general experimentado, cuya tropa vacila justo antes del asalto decisivo. Subiendo a una plataforma azotada por todos los vientos, mira fijamente a los instigadores de la rebelión. El ingeniero se niega rotundamente a modificar la tarifa básica, consciente de que ceder ahora desataría una avalancha de nuevos ultimátums en etapas posteriores, aún más peligrosas, del montaje en altura. En lugar de eso, propone un elegante compromiso psicológico que cambia la esencia misma de la motivación. El pago base se mantiene igual, pero cada trabajador que aguante en la obra hasta el golpe final del martillo recibirá una generosa prima al concluir toda la construcción. Es una estrategia dura, pero brillante, que convierte a los rebeldes contratados en socios de pleno derecho, con un interés personal en el éxito del proyecto. Quienes no aceptan las nuevas reglas del juego, reciben su liquidación y regresan a la realidad, perdiendo para siempre la oportunidad de hacer historia. Los que quedan vuelven a los andamios inestables con energía renovada, conscientes de que ahora no están simplemente cumpliendo un encargo gubernamental, sino forjando su propio triunfo financiero. El golpe de los pesados martillos vuelve a resonar en el cielo de París, marcando la reanudación de la carrera contra el tiempo. El 31 de marzo de 1889 se convirtió en el día de la rendición incondicional de todos los escépticos, estetas y críticos de prensa. El ingeniero ascendió personalmente 1710 escalones empinados para colocar con sus propias manos una enorme bandera nacional tricolor en la vertiginosa cima de una obra maestra completamente terminada. París, mucho más abajo, estalló en estruendosos aplausos. El rugido entusiasta de la multitud opacaba incluso los potentes cañonazos de la artillería festiva. Comenzó la esperada Exposición Universal, y un mar de gente literalmente asaltó las delicadas estructuras metálicas de aquella construcción sin precedentes. Multitudes de visitantes fascinados esperaron durante días en largas filas, ansiosos por experimentar la sensación aterradora y a la vez seductora de volar en los innovadores ascensores mecánicos. En 6 meses de operación continua, la exposición recibe a la asombrosa cifra de 2 millones de personas provenientes de todos los rincones del mundo. Las entradas se agotan a una velocidad fenomenal, de modo que la enorme inversión inicial, que parecía una carga financiera imposible, se recupera por completo mucho antes del cierre oficial de la muestra.
El monumento, que hasta ayer era despectivamente llamado una fea chimenea industrial, de repente se convierte en el principal ícono arquitectónico del planeta. Los restaurantes exclusivos en los primeros niveles vibran con interminables brindis. Las damas parisinas piden en masa vestidos de seda en un tono acero azabache, y las tiendas de souvenirs apenas logran satisfacer la demanda por una copia en miniatura de la torre. Por un breve y deslumbrante instante, el ingeniero se encuentra en la cima del mundo, bañándose en los cálidos rayos de una fama indiscutible y disfrutando los frutos de su increíble perseverancia durante tantos años. El precio de esta deslumbrante victoria llega desde un ángulo completamente inesperado. Golpea con fuerza por la espalda, justo en el momento en que la vigilancia del vencedor está completamente adormecida por su éxito fenomenal. La colosal pirámide financiera de una ambiciosa compañía panameña se desploma con un estruendo ensordecedor, sepultando bajo sus sucios escombros los últimos ahorros de cientos de miles de franceses comunes y confiados. De inmediato, estalla el mayor escándalo de corrupción del siglo XIX, y una sociedad furiosa y engañada necesita urgentemente un nombre sonado y conocido para una ejecución pública. El creador del orgullo nacional, cuyo salvador contrato en el extranjero para diseñar gigantescas esclusas, alguna vez evitó la quiebra inminente de su propia obra en París, de repente se convierte en el blanco perfecto de la ira popular. Los periódicos de la capital, que hasta ayer elogiaban sin medida su genio técnico incomparable, cambian de tono al instante, lanzando una implacable y bien coordinada campaña xenófoba. Los periodistas sacan a la luz con malicia su verdadero apellido histórico, Bonnickhausen, heredado de lejanos antepasados emigrantes, y aunque el renombrado ingeniero, por nacimiento, no era ni alemán ni judío, en la tóxica atmósfera del nacionalismo posbélico exacerbado, con solo pronunciar ese apellido gutural, se enciende la furia de la multitud, embriagándola. Lo acusan abiertamente de traición al Estado, espionaje industrial y desfalcos financieros a gran escala. Comienzan largos y agotadores procesos judiciales que amenazan con una condena real de prisión, la deshonra y la confiscación total de sus bienes duramente adquiridos. Una ola de odio irracional alcanza un nivel tan absurdo que su ciudad natal, Dijon, en un arrebato de ciega ira patriótica, apresuradamente renombra un puente vehicular que antes llevaba solemnemente su nombre en honor a su ilustre hijo. De héroe nacional, intocable, pasa en un instante a ser el principal paria de la República, obligado a defenderse ante una nación enfurecida. Mientras el agotado creador, envejecido por el estrés, gasta sus últimas energías defendiendo su honesto nombre en las sofocantes salas del tribunal parisino, sobre su obra de acero se cierne la sombra de un veredicto jurídico mucho más temible e implacable. Los alguaciles, las caricaturas mordaces y los reporteros enfurecidos son solo fenómenos temporales que se pueden enfrentar. Pero la verdadera y fatal amenaza está oculta en las amarillentas páginas del acuerdo gubernamental original. Ese documento, sellado desde hace mucho tiempo con los lacres ministeriales, contiene una cláusula absolutamente innegociable, que no admite apelación ni revisión. Justo 20 años después de la inauguración triunfal de la Exposición Universal, este colosal símbolo del triunfo de la mente humana debía ser implacablemente desmantelado para venderlo como chatarra. El terreno bajo la estructura sería cuidadosamente restaurado a su apariencia original de parque. Las autoridades municipales, pragmáticas, ya calculaban por adelantado las ganancias potenciales de vender 10.000 toneladas de hierro pudelado de alta calidad. Fríamente, se preparaban para borrar para siempre la audaz silueta del monumento del horizonte parisino. La cuenta atrás, para la destrucción total e irreversible de esta obra maestra, había comenzado. Ningún logro ingenieril pasado, ningún elogio entusiasta, ni millones de entradas vendidas a turistas podían detener la implacable letra de un contrato firmado. ¿Cómo salvaron unas ondas invisibles la construcción más emblemática del mundo?
El calendario avanzaba implacable, marcando los días hacia el fatídico año 1909. Cada amanecer sobre el Sena parecía un sombrío recordatorio de la ejecución que se avecinaba. Según el acuerdo inicial, la torre debía ser demolida 20 años después de su construcción. La maquinaria burocrática de la Tercera República funcionaba sin fallas, preparándose para cumplir con esa sentencia, firmada hacía tiempo. El tiempo se desvanecía ante los ojos, como la niebla matutina sobre el campo de Marte. Los funcionarios ya discutían abiertamente la logística del desmontaje, solicitando barcazas para transportar las vigas cortadas. Las fábricas metalúrgicas frotaban sus manos, calculando el valor de la enorme cantidad de hierro. Para los políticos, la estructura había cumplido su función, impactó al mundo, generó ganancias y ahora debía desaparecer, liberando un terreno valioso. Ninguna popularidad podía detener este proceso imparable. Las autoridades querían devolver al paisaje su aspecto clásico, despejando la panorámica de ese gigante industrial. El aire alrededor de los pilares estaba impregnado de la expectativa del final, mientras en la alcaldía ya preparaban los documentos para la demolición. El creador de esta obra maestra se negó a rendirse sin luchar y lanzó una campaña frenética para salvar el proyecto de su vida. Al comprender que los argumentos estéticos no tenían fuerza frente a la ley, el envejecido ingeniero decidió demostrar la utilidad práctica de su creación para la ciencia. En la cima, azotada por el viento, instalaron apresuradamente barómetros y aparatos para medir la presión. Esa cumbre se convirtió en la estación meteorológica más alta de Europa, recolectando datos sobre corrientes de aire y temperatura. Al pie de la montaña, surgió el primer túnel aerodinámico, donde se probaban modelos de aviones, y desde los niveles superiores se lanzaban cápsulas para estudiar la gravedad. Estas iniciativas absorbieron los recursos personales del inventor, pero terminaron en decepción. Para los ministros y parlamentarios, los experimentos parecían simples intentos desesperados de alguien aferrándose a un clavo, ardiendo para justificar la existencia de un juguete inútil. Ningún gráfico podía superar las ganancias provenientes del chatarreo. El argumento científico chocaba contra el muro del pragmatismo, y el estruendo de los martillos se volvió inevitable. La salvación vino de un ámbito completamente inesperado, donde la estética y la meteorología no tenían peso, cediendo lugar a la geopolítica. Al comenzar el siglo, Europa se sumergía en una paranoia por las guerras que se avecinaban, que exigían nuevos sistemas de comunicación. El telégrafo inalámbrico, que hasta hacía poco parecía un truco de salón, de repente se convirtió en la principal ventaja táctica. En ese momento crucial, apareció el capitán de ingenieros Gustave Ferrier, un hombre con la mente de un estratega y la visión de un innovador. Al contemplar la estructura destinada al fracaso, no la veía como un objeto arquitectónico, sino como una antena gigante perfecta. Para transmitir ondas de radio a largas distancias, se necesitaba una altura colosal, y ningún país contaba con ese recurso. El oficial propuso al mando una idea loca, pero estratégicamente impecable: convertir la atracción de la exposición en un objeto secreto de seguridad. El Estado Mayor, al comprender las posibilidades, cambió radicalmente las reglas del juego, relegando a los burócratas civiles a un segundo plano. El proceso de transformación comenzó de inmediato, convirtiendo la silueta elegante en una unidad de combate cubierta de cables. Desde las plataformas en la cima hasta el suelo, se extendieron gruesos cables, formando una red capaz de captar impulsos electromagnéticos de una potencia nunca vista. En los búnkeres subterráneos bajo el campo de Marte, instalaron generadores de vapor que llenaban el ambiente con un zumbido de tensión y un olor a ozono. Las primeras antenas de radio comenzaron a interceptar mensajes cifrados, enemigos las 24 horas, coordinando la flota en el mar Mediterráneo. La estructura adquirió una voz invisible, pero todopoderosa, capaz de transmitir sin cables a cientos de kilómetros. Su estatus cambió para siempre. Ya no era un simple pedazo de metal, sino el centro nervioso del ejército francés.
Perderlo era quedar ciego ante la amenaza. El Ministerio de Defensa impuso un veto estricto a su desmantelamiento, paralizando cualquier acción de las autoridades con un solo decreto. Las ondas invisibles resultaron más fuertes que cualquier sello ministerial, creando un escudo de necesidad estatal alrededor de la instalación. El punto culminante histórico en la lucha por la supervivencia llegó en 1912, cerrando de manera definitiva el debate sobre su demolición. En la profunda noche, radiooperadores agotados en un estrecho búnker captaron algo increíble. Entre el crepitar de las descargas, apareció una señal débil pero clara proveniente de otro continente. La torre estableció una comunicación directa con Washington, atravesando el vasto espacio del Atlántico. Este avance tecnológico causó un impacto semejante al estallido de una bomba en los círculos gubernamentales de ambos lados del océano. La importancia militar y científica de la estructura se convirtió en un hecho indiscutible, reconocido a nivel internacional. La antigua orden de demolición fue anulada y el plazo de concesión se extendió por décadas, asegurando una larga vida a esta obra. La construcción, nacida como una ilusión temporal y odiada por gran parte de la nación, sobrevivió a la persecución y la amenaza de desmantelamiento para alcanzar la inmortalidad. El frío metal venció al tiempo y a la burocracia, permaneciendo en el corazón de París como un monumento a la perseverancia inflexible.